En esta cuarta autoevaluación vamos a analizar las críticas al modelo neoclásico o marginalista que vimos en el módulo anterior y heterodoxos. Comencemos con las preguntas de verdadero o falso. La 1 nos dice: para el estructuralismo, la única estrategia viable para que las economías de América Latina se desarrollen es a través de la sustitución de importaciones aún a partir de la década del 90 en un escenario de globalización. Este caso es falsa la afirmación, dado que la sustitución de importaciones corresponde a la primera fase del estructuralismo entre los 50 y los 70, donde vemos un fuerte control del Estado en busca de industrializar las economías de la región. La 2 nos dice: en una economía cerrada, una economía cerrada es más equitativa en términos distributivos que una, acá hay un error de tipeo, sería abierta, debido a que los precios del trabajo calificado y no calificado tienen menor brecha que en una economía abierta. Esta es correcta. Cuando una economía es abierta, hay una mayor disparidad entre los salarios para las distintas calificaciones de trabajo. La 3 nos dice: según la CEPAL, el desarrollo solo puede lograrse con un cambio estructural y para eso es necesaria la intervención gubernamental. Esta afirmación es verdadera y está relacionada con la que veíamos las estrategias de sustitución de importaciones, que solamente pueden ser llevadas adelante por los gobiernos. La paradoja de Leontief. Recordemos que la paradoja de Leontief, brevemente, es un estudio empírico donde, según este economista, dado que Estados Unidos es intensivo en capital relativamente respecto a su intensidad de trabajo, a través de este estudio debería haberle dado que Estados Unidos exporte bienes capital intensivo y en su trabajo le da que exporta bienes trabajo intensivo. En versiones de estos modelos más actuales, si nosotros separáramos entre trabajo calificado y trabajo no calificado, podríamos decir que esta paradoja de cierta forma se explica porque Estados Unidos tiene una gran cantidad de trabajadores calificados y ahí está este tema de intercambio o de exportaciones de bienes intensivos en trabajo. La 5 nos dice: la apertura del comercio genera igualación en la distribución del ingreso a nivel mundial. Esto es falso. Recordemos, en ningún modelo lo decía, pero cuando nosotros hablábamos de bienestar, lo único que decíamos era que mejoraban los distintos países. En ningún momento hablamos de los efectos de distribución del ingreso. La apertura de comercio no va a generar nunca una igualación de la distribución del ingreso, ni tampoco la existencia de economías cerradas. Esta igualación no es posible. Entonces, la afirmación es falsa. Según el estructuralismo, las estructuras productivas del centro y la periferia son similares, pero los mismos se apropian del excedente a través de las inversiones extranjeras. Esta afirmación es falsa porque las estructuras productivas no son similares.
Las estructuras productivas del centro son diversificadas en términos de variedades de productos y homogéneas en términos de productividad, mientras que en la periferia son especializadas, principalmente en el caso de América Latina en recursos naturales, y heterogéneas en productividad. Tenemos sectores de alta productividad, que son los que exportan, y sectores de muy baja productividad que solamente venden al mercado interno. Entonces, esta afirmación es falsa. La 7 nos dice, las barreras al comercio de Estados Unidos tienden a afectar más a las importaciones de los bienes relativamente intensivos en capital. Es falsa por lo que hablábamos inicialmente de la paradoja de Lantier. Recordemos que Estados Unidos no era un importador de bienes intensivos en capital, ¿sí? Una forma más fácil de explicarla es que las barreras al comercio afectan a cualquier tipo de intercambio. Más adelante, cuando veamos política comercial, vamos a analizar con mucho más detalle los efectos de barreras. Esta pregunta ahora la veo y quedó media confusa en torno a lo que tiene que ver con la paradoja de Lantier. La 8 dice, si Estados Unidos tiene abundancia relativa en su dotación de recursos humanos, naturales, respecto al capital, entonces no hay paradoja con Heck-Cherolin. Esto es falso. Recordemos que lo que explicamos es que la abundancia relativa respecto del capital en los Estados Unidos, que explicaba la paradoja de Lantier, no tenía que ver con los recursos naturales, sino que tenía que ver con el trabajo, especialmente el trabajo calificado. La 9 nos dice, según la escuela estructuralista, a pesar de las diferencias estructurales de las economías centrales y periféricas, esto es lo que hablábamos anteriormente de las diferencias, de las diferentes características de ambas, la apertura comercial beneficiará a todos los países, dado que se iguala la dotación de factores relativos. Falso. En los modelos heterodoxos, como este modelo de el intercambio desigual del estructuralismo, los países centrales se van a beneficiar del comercio en detrimento de los países de las economías periféricas. Recuerden que todos los módulos anteriores, cuando estábamos hablando de clásicos y neoclásicos, el intercambio beneficiaba a todos los países. Entonces, lo primero que tenemos es, conceptualmente, un modelo estructuralista va a decir que no se beneficia a todos los países. Por otra parte, también podemos ver la falsedad de la afirmación porque no podemos igualar la dotación de factores relativos. Recuerden que la apertura de economía lo que iguala es los precios relativos, no la dotación de factores. En la 10 nos dice, la integración económica debe proveer las condiciones necesarias para que la industrialización constituya el motor eficaz del desarrollo económico global en los países latinoamericanos. En el marco de la teoría estructuralista, esta afirmación es correcta.
dado que si en lugar de integrarse los países actúan de manera separada, no tienen forma de aprovechar todo lo relacionado a las economías de escala. Vamos ahora a las últimas preguntas, que son las de opción múltiple. La pregunta 11 nos dice: la teoría estructuralista propuesta por la CEPAL plantea la existencia de, veamos, A, una relación positiva entre el centro y la periferia que incrementa el bienestar de todos los países. Esa ya la descartamos porque dijimos que la relación no es positiva, dado que para los estructuralistas el centro se beneficia a costa de la explotación de la periferia. La B dice, una relación de explotación del centro a la periferia debido a la existencia de diferentes estructuras productivas y por ende de distintos esquemas de inserción internacional. Esta vemos que es correcta. Vamos a ver por qué la C no es correcta. Una relación positiva, fíjense que acá ya nos está diciendo que hay una relación positiva, entonces ya sabemos que no es correcta porque dijimos que la relación es como una relación de dominación o de explotación. Entonces tiene un mix entre la A y la B esta. No termina siendo nada en concreto. Bien. La paradoja de Leontief surge debido a que al analizar la economía de Estados Unidos intensiva en capital, tal como lo analizamos previamente, obtiene que las importaciones son intensivas en capital. Cuando en realidad, dada su intensidad de capital, lo que debería ser intensivo en este factor serían sus exportaciones. Entonces, la respuesta correcta es que las importaciones son intensivas en capital, o podría ser las exportaciones son intensivas en trabajo. Si fuera una opción, también sería la opción correcta. Según el modelo Heck-Sherolin, la desigualdad del ingreso a nivel mundial, fíjense, se explica por la apertura al comercio internacional. Fíjense que acá estamos hablando de la distribución del ingreso, la desigualdad del ingreso. ¿Se acuerdan que cuando veíamos Heck-Sherolin, habíamos dicho que si bien ganaban los productores en mayor medida, que tenían o que eran dueños del factor relativamente abundante, y se perjudicaba a los productores que eran abundantes en el factor relativamente escaso. Entonces, la apertura del comercio va a explicar la desigualdad del ingreso a nivel mundial. El proteccionismo de Estados Unidos y el mundo no genera problemas en la desigualdad del ingreso a nivel mundial. El proteccionismo lo que va a generar es una desigualdad del ingreso a nivel interno. Una combinación de ambas políticas no, y se explica por la distribución inicial tampoco. Se explica por la distribución inicial podría ser una respuesta correcta para un enfoque estructuralista, donde dice, bueno, los países periféricos tienen recursos naturales y entonces son explotados por los países centrales. ¿Sí? Y a veces vamos pensando distintas opciones como podríamos tener las preguntas. La 14 nos dice, la evolución de la teoría estructuralista evolucionó desde los 70 a los 90 desde... Recordemos que tenemos 3 etapas en el estructuralismo, de los 50 a los 70, de los 70 a los 90 y de los 90 en adelante. Fíjense, la primera nos dice, industrialización por sustitución de importaciones a la búsqueda de respuesta al fenómeno de globalización económica
es la búsqueda y la espera de la competitividad internacional acrecentada. Esta no es correcta porque fíjense que nos estamos saltando un paso. Pasamos de los 50 al del tramo inicial, que es la sustitución de importaciones, de los 50 a los 70, de la globalización, que es de los 90 en adelante. Así que esta es incorrecta. La B nos dice, teoría de la dependencia, la búsqueda de respuesta al fenómeno de globalización económica es la búsqueda y la espera de una competitividad internacional acrecentada. Esta es correcta, ¿por qué? Porque la teoría de la dependencia, en el marco de la teoría estructuralista, es la que nosotros vemos en el contexto de los 70, que dicen, bueno, dado que somos dependientes, veamos cómo podemos aprovechar esta dependencia. Y de ahí saltamos a la globalización que dijimos que era de los 90. Veamos, entonces esta es la correcta. Teoría de la dependencia a política de industrialización por sustitución de importaciones y promoción de exportaciones falsos. Es como que acá estaríamos yendo para atrás de la teoría de la dependencia de los 70 a la industrialización de los 50. Incorrecto. Y la industrialización por sustitución de importaciones a promoción de exportaciones en el marco de una economía dependiente del centro sería la transición de los 50 a los 70. Recuerden, la industrialización, sustitución de importaciones es como el corazón de la primera parte del estructuralismo. La teoría de la dependencia es como la segunda parte, de los 70 a los 90. De los 90 en adelante, globalización, estabilidad macroeconómica y todo lo que analizamos en el módulo. Vamos a ver aquí la opción correcta para este enunciado. Según el estructuralismo, las economías periféricas tienen. Veamos. La A nos dice estructuras económicas homogéneas con un sector moderno orientado a la exportación de productos primarios y otro tradicional casi a nivel de subsistencia. Las estructuras económicas donde tenemos un sector moderno y un sector atrasado no son homogéneas, son heterogéneas porque esta condición estructural, esta homogeneidad o esta heterogeneidad estructural, está ligada a los niveles de productividad. Entonces, no pueden ser homogéneas dada la gran diferencia de productividad entre ambos sectores. Fíjense que la C también nos habla de estructuras económicas homogéneas, así que eso tampoco puede ser. Vieron que muchas veces van descartando por las primeras palabras. Y después tenemos la B y la D que nos habla de estructuras económicas duales, o también podríamos decir, como mencionábamos anteriormente, estructuras económicas heterogéneas. Ahora vamos a ver cuál es la correcta. La correcta es la B porque dice, con un sector moderno orientado a la producción, a la exportación de productos primarios, y otro tradicional, generalmente es la industria, casi a nivel de subsistencia. Fíjense que en la D lo que dice es que estas estructuras de estos países periféricos exportan productos manufacturados. Ahí vemos la diferencia que decimos, no, esta no es correcta porque nuestros países se concentran en la producción de productos primarios. Así que la correcta es la B. Y por último, la 16 nos dice, la paradoja de Leontief puede explicarse debido a que en los Estados Unidos, fíjense que esta la hablamos bastante, hay una dotación relativa de trabajo calificado respecto al capital. Fíjense, la A y la B nos está hablando de trabajo no calificado. Respecto al calificado y al capital. Y nosotros habíamos dicho que la diferencia tenía que ver entre el trabajo calificado y el capital. Que eso era lo que generaba estos resultados que Leontief en su momento no pudo explicar porque en ningún momento
él separó el trabajo calificado del no calificado, puso capital y trabajo y dijo, bueno, hay más capital que trabajo, y cuando en estudios posteriores se desagrega esto, se ve que el comercio seguía la trayectoria esperada por los modelos precedentes, porque era Estados Unidos trabajo calificado intensivo. Bueno, esto es todo por la autoevaluación 4. Espero que haya servido para comprobar las que estaban bien, pensar de otra manera las que estaban mal y terminar de asentar los conceptos. Esto es todo entonces por este módulo.